La historia inicia entre un abrir de ojos, donde vemos a esta pequeña moribunda despertarse. Esta se pregunta que qué es ese lugar, desconcertándose ella al despertarse por completo. Esta mujer se sorprende mientras gira hacia atrás, pero la chiquilla sigue preguntándose que dónde está, y esta menciona que el día anterior se quedó dormida en el ático. Y se pregunta que como una niña como ella vive en una mansión como esa, mencionando que le van a golpear. Esta se abraza a sí misma muy asustada, pero en ese momento alguien llama a su bebé, mientras la pequeña sigue en el acto de abrazarse a sí mismo muy asustada. Pero una persona con voz cálida sigue llamando a su querida hija menor, y la chiquilla que sigue asustada empieza a abrir sus ojos, ya que frente a ella hay una mano extendida, mano de esta mujer que volteó antes, mujer que la pequeña se queda viendo, ya que esta misma le pide que por favor mire a su mamá una vez, estando frente a ella esta familia hermosa. Pero la pequeña se asusta más pensando que son de la nobleza, y esta se pregunta que dónde está, o que qué pasa con él, porque escuchó que si se hace contacto visual con los nobles le matarán. La pequeña sigue asustada, poniendo un pero, porque esas personas son de alguna manera, pero esta mujer sigue llorando, y dice que no hay mucho tiempo porque la primera manifestación de la habilidad es muy breve. Esta llama su cariño, porque puede que sea muy difícil ahora mismo, pero tiene que recordar una cosa, esto mientras intenta agarrar su mano. Ya que una vez la tiene, le dice que se volverán a encontrar pronto, y ellos son su verdadera familia. Y esto mientras la mujer que sostiene la mano de la pequeña llora, porque ellos serán las personas que le amarán más que a nadie. La pequeña se pregunta si ella, mencionando que hasta el día anterior solo vivía en los barrios marginales haciendo solo trabajo sucio, y para ella la familia es peor que no tener nada. Esta se pregunta que qué demonios es eso, mientras la vemos intentar decir algo. Pero vemos a esta chica cuyo cabello y ojos son iguales a los de la pequeña. Esta dice que no es un sueño y le verán pronto, diciéndole que de acuerdo, porque quizá su hermano y ella le estén molestando mucho ahora. Esta misma también empieza a llorar, diciendo que podría hacerle sentir triste, pero le pide que espere un momento, porque llegará un momento en el que su hermana y su hermano le amarán más que a nadie. En ese instante entra una persona cuyo pelo y atuendo resaltan. Esta desaparece de la puerta sorprendiendo a una persona que también porta los ojos y el pelo de la pequeña. Ambos chicos también se sorprenden, y detrás la chiquilla una persona que tapa sus ojos. Este le carga tapando aún sus ojos, sonriendo con mucha placidez. Pero la joven que antes dijo ser la hermana de la pequeña, le pregunta que qué hace ahí alguien que tiene que prepararse para la ceremonia de coronación, y también le reclama porque decidió darle la primera aparición a su familia. Pero bueno, alguien menciona que esa persona es, mientras la pequeña sigue con los ojos tapados, y alguien pide que tenga cuidado de no mostrar su cara, porque no se puede saber demasiado sobre el futuro. Este sonríe y alguien se pregunta que quién es, diciendo a otra persona que no hay manera de que se rinda cuando pueda ver la infancia de su ser querida. Esta persona sigue cargando a la pequeña, una persona con un decoro se podría decir muy alto y exclusivo. En ese momento se abre una ventana, siendo la pequeña sentada en ella, está aún con los ojos cerrados mientras la persona que tapa sus ojos dice ese día se convierte en emperador. Esto mientras quita sus manos de los ojos de la pequeña, porque ella se convierte en emperatriz, y frente a la protagonista una inmensa ciudad, cosa que la sorprende bastante, viendo ella desde lo más alto de esta ventana, mientras se ve esta bandera ondear al ritmo de la brisa. Por esta persona que va con la chiquilla, le pregunta que cómo se siente acerca del futuro, esto mientras vemos a los ciudadanos muy felices, mencionando la persona que está con la pequeña, que le hizo emperador y terminaron enamorándose, y si vuelve a su época habrá innumerables momentos difíciles, pero lo que ha logrado es muy asombroso, y habrán todo tipo de cosas en el Palacio Imperial, vuelta locas tratando de atraparle, pero aún así continuará recorriendo un gran camino ahora y en el futuro. Y mucha gente le mirará con respeto. La pequeña se sorprende mientras la persona dice que ni siquiera dudará en el camino que recorrerá, y estarán enamorados y por fin será feliz. La pequeña se pregunta que cómo que feliz, que como que ella, o que qué es lo que ha estado diciendo hasta ahora, o que por qué su corazón hace tantas cosquillas. Esta cierra su puño. Pero la persona que sigue detrás suyo exclama adiós, diciendo suponer que es el momento, mientras vemos un brillo irradiar en esta pequeña. Y la persona
o mejor dicho el que se convertirá en emperador, sonríe. Y aún así la pequeña pide un momento, tratando de girar, preguntándose que quién diablos es él, pero este le suelta y le dice que se volverán a ver en el futuro, tapando nuevamente su cara despidiéndose así de su encantadora gracia, viendo nosotros una leve silueta de este rostro, pelo y sonrisa, pidiendo ya en una oscuridad que por favor no aprenda ajedrez, porque es molesto cuando su papá le llama todo el tiempo. Pero bueno, volvemos a ver a la chiquilla, la misma que está recostada en un suelo. Esta se sorprende o se desconcerta, y esta se pregunta si fue realmente solo un sueño, pero aún así podemos verla en su realidad. Esta empieza a llorar, pensando que después de todo no puede ser realidad, pero mientras cierra su puño, recalca que su corazón sigue latiendo, y esta se pregunta que quiénes eran esas personas, porque ya tiene una familia. Pero en ese instante a alguien le grita que oiga, mientras toca una puerta casi rompiéndola. La pequeña se asusta, y vemos a esta persona entrar donde ella está. Grita que al parecer está tonta, esa bastarda, y le pregunta si no le dijo que lavara su ropa, diciendo que eso parece inútil. Y este tipo sigue gritando mientras la protagonista está asustada, y dice que ni siquiera puede venderla aunque es joven. Pero gira, preguntándole si no le dijo que se mueva ahora mismo. Pero bueno, pasamos a otra escena más tranquilizadora y relajante, donde podemos ver el reflejo de la chiquilla en el agua. Esta piensa haberse alegrado de haber salido antes de que su hermano le golpeara más. Y esto mientras con sus manos lastimadas lava su ropa contra el cemento del suelo. Esta piensa que sus manos están muy frías, mencionando que por mucho que lava su ropa no queda limpia, porque no se puede conseguir jabón en los barrios marginales. Y de todos modos ese sueño de antes. Pero bueno, fue un hermoso sueño. Esta sigue viéndose en el reflejo, mencionando a las personas que dijeron que eran su familia, porque se parecían mucho entre sí excepto por una persona, ya que todos tienen cabello negro y ojos morados. Esta menciona a su familia, porque no todos tienen el mismo color de cabello y ojos, y su mamá y su papá tienen los ojos marrones más comunes en el imperio, y sus hermanos tienen ojos azules un poco menos comunes, y ella tiene ojos morados. Pero bueno, la pequeña empezó a tocar su reflejo en el agua, mencionando que solo pensar en ese sueño de antes hace que su corazón se estremezca. Pero esta piensa que no varias veces, porque si no termina con su ropa a tiempo morirá. Y después de limpiar, tiene que preparar la comida y no hay tiempo para pensar en nada más. Esta sigue trabajando algo cansada, pensando que no quiere que su mamá y su papá se golpeen. Pero bueno, también vemos una persona a caminar, al parecer acercándose a la pequeña. Este tipo sonríe, piensa que la encontró y un poco más cerca se detiene. Dice hola a la tonta, y podemos ver que la pequeña protagonista le mira. Bueno, se crea un momento de silencio. Y este tipo dice que esos ojos son realmente morados. Se acerca rápido a la chiquilla sorprendiéndola bastante. Y le pregunta si quiere que le cuente algo divertido. La pequeña se ve algo preocupada. Y esta piensa que es el chico de la pandilla del callejón de Villán. Y está muy asustada. Se pregunta que qué estará sucediendo. Pero tipo dice que hay algo que dijo su papá hace un tiempo, mientras estaba borracho. Dijo que había matado a un noble antes o algo así. Hombre sigue sonriendo y le pregunta a la pequeña si ha visto alguna vez a un noble deambulando sin guardaespaldas, porque al parecer, mató entonces un noble adulto. Pero la pequeña se pregunta, que cómo puede un noble que aprende a manejar la espada desde muy joven a convertirse en un mendigo en un barrio pobre, o qué quiere decir con que un noble llegó solo a un barrio pobre. Pero hombre dice que bueno, y por eso pensó que era solo un engaño. Así que lo dejó entrar por un oído y lo dejó salir por el otro. Pero resultó que había escuchado algo en el monasterio. Esta persona empieza a rebuscar algo dentro de sí mismo, sacando objeto diciendo que es una bola de cristal mágica. Y es una herramienta mágica de bajo nivel que robó en secreto hace mucho tiempo para sobrevivir en los duros barrios marginales. Y dice que ahora verificarán si ella también tiene maná. Le pide que le dé su mano rápido, porque un noble de cabello negro y ojos morados el único es el gran noble Lucifer, y pregunta si no es así, mencionando que Lucifer es una familia de magos que ha existido durante generaciones. Y piensa que sí es magia. Entonces se pregunta si de sus manos sale fuego o agua, pero se pregunta que cómo sale el agua de la mano de una persona,
o que si acaso está escondiendo una botella de agua, porque entonces sería conveniente lavar la ropa. Esta le pide a la pequeña que sostenga la bola y piense con fuerza. La chiquilla se pregunta que cómo que pensar fuertemente, que qué debe pensar, o que qué es el maná, y de nuevo, este hombre le grita que no está diciendo que ponga fuerza en sus manos, le está pidiendo que piense. Este se gira rascando su cabeza, sorprendiéndose para sí mismo, porque debería haber visto magia. Pero este pide un momento, preguntando que qué fue lo que dijo, o que si acaso era la magia un deseo fuerte. Este dice que bueno, y le pregunta a la pequeña que de qué color quiere que sea la bola. La chiquilla se pregunta que de qué color quiere que sea, y piensa que por supuesto, recordando a esa hermosa familia, porque quiere que sea morado. Y este hombre le grita que debe imaginarlo fuertemente con todas sus fuerzas. Y la pequeña menciona que como la gente que vio en sus sueños, quiere un hermoso morado. Este hombre sigue rascando su cabeza, y se pregunta si fue solo la fanfarronería de un borracho, y este pregunta que qué tonterías es esa, pero se desconcerta y frente a la protagonista, la bola color violeta brillando muy fuerte. Esto sorprende al tipo, el mismo que se queda atónito y sin palabras. Este dice que mientras empieza a temblar y grita que mierda, porque fue un golpe de suerte. Ya lo vemos llorando, y este dice que después de todo es una oportunidad única en la vida. Este empieza a reír mientras baila, porque ahora sus problemas se han acabado. Ante esto la pequeña está en silencio, mientras este tipo llora, y la protagonista piensa que es increíble, porque de repente se volvió del color morado que quería. Pero por cierto, el hombre estaba muy emocionado. Esta se pregunta si será porque las bolas moradas son más bonitas. Pero bueno, al parecer pasó algo que sorprendió a la pequeña. Y sí, sucede que el hombre de antes entró al agua, y dice que no puede creer que haya trabajado tan duro todo ese tiempo, sin siquiera saber que había un tesoro a su lado. Este sigue riendo, mientras la pequeña le ve a una corta distancia. Esta se ve algo preocupada, y vemos al hombre acercarse decir yupi mientras da un beso en la frente de la pequeña, porque fue un golpe de suerte, pero se aleja diciendo que tiene que lavarse, ya que es salado. Este mismo dice que de todos modos ese día está lavando, así que volverá pronto. Y mientras se marcha se despide de la chica, pero se sorprende por algo, y le pide que cuando llegue a su casa no le diga nada a su familia, porque la encontrará una verdadera familia. La pequeña se pregunta que como que una verdadera familia, pero que va, el tipo se marchó despidiéndose a la distancia, dejando a la protagonista parada bastante sola. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a la pequeña y ya alguien le está gritando que limpie inmediatamente su cuerpo maloliente, y se largue. Vemos a alguien desconcertado, y al parecer están comiendo frente a ella. Este hombre le pregunta si está ignorando lo que le dice, pero la pequeña baja su mirada, se gira y empieza a llorar. Esta se marcha nuevamente a lo que parece ser su cuarto, y esta piensa que tiene hambre y no ha comido nada desde el día anterior, pero es mejor que ser golpeado. Pasando a otro lugar, o mejor dicho más adelante donde vemos que su familia terminó de comer. La pequeña piensa que está tranquilo, y se pregunta si han salido todos, y piensa que tiene que limpiar los platos. Esta se aproxima a recogerlos, pero en ese momento alguien llama a la muda. Es el hombre de antes, que aparece desde una ventana sorprendiendo a la pequeña, soltando ella un plato que tenía en su mano. Como resultado rompiéndose la chiquilla piensa que está en un gran problema. Pero este hombre llama repetidamente a la muda, y le pregunta si puede echar un vistazo ahí. La pequeña sigue llorando, y piensa que ya está muerta. Esta gira su cara, pero el hombre que sigue en la ventana le pregunta si puede dejar de llorar y salir, porque el guardia de seguridad le retuvo durante medio día por su culpa. Aquí pasamos fuera, y este hombre dice que entonces fue a ver al guardia de seguridad, pero no le creyó y lo encerraron por atreverse a mencionar a un gran noble e intentar defraudarlo. Pero la protagonista sigue asustada, pensando que cuando su familia regrese más tarde en la noche realmente morirá. Este hombre le pide que ya deje de estar triste, porque pronto irán a un lugar mejor y allí encontrará su verdadera familia, porque todos tienen cabello negro y ojos morados al igual que ella. La pequeña se pregunta que cómo que ojos morados y pelo negro, que si acaso es igual a su sueño. Pero este hombre le pregunta que cómo está, que qué está haciendo de repente, y vemos a la pequeña dibujar algo, lo que parece una familia. El hombre le pregunta que qué es eso de nuevo, que si son jeroglíficos, y dice que ya es difícil,
pero le está dando dolor de cabeza, o que sí está representando una familia. Pregunta si son esas personas su verdadera familia. La pequeña gira la cabeza diciendo que no, y señala una figura en el suelo y también señala al tipo, y señala a los otros tres y se señala a ella. Esto crea un desconcierto en el aire, pero el hombre le pregunta que qué significa eso, que si significa que le va a disparar en la cabeza, y dice sentir llegar tarde, porque no fue a propósito. La pequeña gira la cabeza y dice que no, pero bueno, pasamos más adelante después de 3 repeticiones. Y hombre le pregunta que cómo lo supo, porque también verificó eso mientras lo investigaba después de salir de prisión, queriendo decir esa información, que una de las personas se parece a la mujer ya vista, o mejor dicho, la duquesa tiene el cabello castaño o ojos marrones como él, y los otros 3, el duque y los hermanos gemelos, tienen el cabello negro y ojos morados como la pequeña. Piensa que ella también, pero hombre le pide que oiga y le pregunta que cómo puede eso, o que si eso también es mágico, y la pequeña piensa que el sueño era correcto, y su corazón, pero el hombre dice que bueno, y descubrirá cómo lo descubrió más tarde. Y dice que de todos modos, le pregunta si irás con él. La pequeña se queda viendo su mano extendida un poco asustada, pero la toma sonriendo. Y hombre ríe de forma exaltada porque fue grandioso, y griega a partir de ahora son aliados. Preguntándole a la pequeña, si le gustaría ir y darle un giro a su vida, pidiéndole a la niña que se considere afortunada. Después de esto, vemos a la pequeña protagonista caminar. Esta vez toda sucia como ya estaba, pero al quedarse viendo algo sus ojos iluminan y se sorprende. Pero hombre, a cual llamaremos Carlitos, le llama. Y le dice que si se distrae y se pierde él no le va a ir a buscar, y mientras mencionan que ya están en la capital del reino de Avemont, y la protagonista piensa que es la primera vez que ve un lugar como ese, y es un mundo completamente diferente al de los barrios marginales. Pero Carlitos se queda viendo a la protagonista, o mejor dicho, se queda viendo su ropa. Y le llama, y le dice que no puede ir vestida así, porque si camina así por las calles pensarán que ella es una mendiga, y tienen que ir a ese lugar por el momento. Preguntándose la pequeña que a dónde, pero pasamos esta escena, donde vemos un balde de agua ser lanzado, y a una mujer con un jabón en su mano, se podría decir bañando a la protagonista. Esta misma señora dice que vaya, y pregunta que cómo es posible que salga tanta suciedad del cuerpo de una niña tan pequeña. También vemos a Carlitos, fuma un cigarro, y le pide que la vista porque tienen otro lugar a donde ir. La señora dice que listo, y eso es todo mientras seca a la protagonista. Y Carlitos, que no hace más que fumar, reacciona levemente, haciendo de notar su sorpresidad, preguntando irónicamente que qué le pasó a la otra niña, ya que la protagonista está muy linda y hermosa. Dice que vaya, porque por un momento no la reconoció, y la señora dice que es muy bonita y debieron haberla lavado antes. Carlitos piensa que él lo sabía, y vuelve a mencionar que es muy bonita. Y piensa que como es hija de una familia noble no hay forma de dársela a alguien en adopción. Pero sin embargo, si la visten bien nadie se dará cuenta de que fue una niña que vivía en un barrio pobre. Mientras la protagonista se huele, y piensa que huele bien. En ese momento Carlitos se marcha, mientras la protagonista saluda cortésmente, y la señora le pide que vayan de nuevo, a lo que Carlitos dice que no regresarán. Mismo le pide a la pequeña que se ponga eso, pasando una ropa que cubrirá su rostro. Y dice que originalmente podría haberle entregado a una pandilla y arrastrarle bastante lejos. Pero como es amable no le entregó, pero hace saber la realidad, porque si lo hubiera entregado a esas personas ellos hubieran negociado con Lucifer, y estarían en problemas. Porque si se ofende a los grandes nobles, todos los exterminarían. Así que dio ese plan por fallido. Y dice que entonces tiene que hablar bien sobre él. Pero si no puede hablar, puede hacer gestos con las manos o los pies. Mismo le grita a un carruaje que por ahí, y si vemos que se detiene un señor en un humilde pero bonito carruaje. Mismo gira, y le pregunta a Carlitos que a dónde quiere ir, respondiendo muy feliz y confiado, que irá al palacio del duque. Inmediatamente pasamos más adelante, viendo nosotros hermoso camino y una mansión al fondo, mientras el carruaje avanza lentamente. Carlitos va durmiendo mientras bota bastante baba de su boca, y en ese momento el señor del carruaje se queda observando algo, y se sorprende.
e inmediatamente a alguien le gritan a ellos que se detengan, y preguntan que qué hacen ahí. Carlitos se despierta pero la pequeña aún sigue durmiendo, y frente al carruaje aproximadamente 1 o 2 docenas de guardias. Carlitos se sorprende por esto, y ya la pequeña está despierta, y si como dije antes, hay 1 o 2 docenas de guardias, ya que esto han llegado al ducado de la familia Lucifer. Uno de estos soldados preguntan que por qué fueron ahí, y esto mientras empuña su arma. Carlitos se pregunta que por qué hay tantos guardias de seguridad, porque la última vez había 1, 2 o 3 personas. Pero en ese momento, el señor del carruaje grita que él solo es un cochero normal y corriente, y la persona que lleva consigo no tiene nada que ver con él, ordenando a estos guardias que salgan inmediatamente. En ese momento vamos a Carlitos y dice que él solo fue a ver al duque Lucifer, a lo que este soldado responde que el duque no es alguien a quien cualquiera puede conocer, y este le pregunta si tiene algo que pruebe su identidad. En ese momento sale la pequeña, pero esta se mantiene detrás de Carlitos. En ese momento el soldado que estaba hostil se desconcerta, pero Carlitos ya se encuentra con sus manos arriba, y este suspira, porque la razón por la que fue ahí es. Pero en ese momento el soldado extiende su mano, y vemos a la pequeña muy asustada. Pero en ese instante, esta es despojada de su capucha siendo revelada su identidad. Este soldado dice que eso, e inmediatamente grita que llamen a su gracia. Carlitos se pregunta si tan rápido, y este soldado dice que esa mujer tenía razón. Carlitos se pregunta que cómo que esa mujer, mientras le piden a él y a la protagonista que vayan a cierto lugar. E inmediatamente pasamos dentro de esta grande, hermosa y maravillosa mansión, y una vez reunidos, alguien dice que sí, y es solo una niña de barrios bajos. Pero Carlitos piensa que el duque Lucifer fue en persona. También vemos a la protagonista preocupada. Esta piensa que esa es la persona que vio en sus sueños. E instantáneamente vemos esta taza de té, y vemos a este hombre con un aspecto similar al de la protagonista. Este es el duque de la familia Lucifer, Marcel Lucifer. Este mismo sigue bastante tranquilo tomando su taza de té, y sigue viendo a la protagonista fijamente. La pequeña se asusta un poco, y piensa que es extraño, porque esa es definitivamente la misma persona que vio en su sueño, pero es mucho más joven, y los ojos no daban miedo. Lucifer deja su taza a un lado, y este pide que lo traigan. En ese momento Carlitos y la pequeña se ven algo sorprendidos, y podemos ver esta bola mágica ya conocida. Carlitos le dice a la pequeña que lo intentará una vez más, y este le pregunta si no fue difícil, porque simplemente debe hacer lo mismo que antes. La pequeña se ve algo confundida, y pone un pero, porque sucedió por casualidad en ese momento, pero Carlitos llama a la tonta, y le pide que solo lo sostenga con sus manos. Y mientras le pasa la bola de cristal a la pequeña, dice que bien. Esta sostiene la bola pero no sucede nada, y Carlitos le vuelve a pedir que lo haga como la última vez, y debe hacer que brille de color morado. Este vuelve a repetir lo mismo mientras mira el duque, el cual sigue en su posición inicial. Pero la pequeña se concentra un poco en la bola, mientras Carlitos pide que por favor, y bueno, el duque Lucifer ni se inmuta, mientras vemos a la pequeña muy concentrada sin mostrar aún ningún resultado. En ese momento el duque suspira mientras sostiene su nariz, y este pide que paren ahora mismo. Pero alguien dice que ha llegado la duquesa, y la pequeña ya se ve un poco asustada. Y vemos a esta mujer con un vestido verde. Esta pregunta si es esa la niña. Carlitos se sorprende, pero la pequeña sigue concentrada. Sigue bastantísima concentrada, pero esta abre los ojos porque esa voz. Y sí, frente a ella está la duquesa de Lucifer, o mejor dicho, Nea, recordando a la protagonista cuando esta mujer llamó a su querida hija, recordando esas lágrimas en sus ojos, pidiéndole que por favor mire a su madre solo una vez más. En ese momento el duque se desconcerta, mientras la pequeña sigue recordando cuando la duquesa le dijo que se encontrarán pronto, y que son su verdadera familia, y que ellos le amarán más que nadie, siempre lo harán. Y en ese momento la bola empieza a brillar de color morado, sorprendiéndose el duque y la duquesa, y estando bastante feliz y casi llorando Carlitos. Alguien dice que sí, es Carlitos, el mismo que empieza a reír muy fuerte, porque les dijo que era ella. Y este dice que no hay manera de que se atreva a mentirle a un gran noble. Este suspira, y le pregunta a la pequeña si no es una princesa ahora, pero esto, mientras el duque Lucifer se ve un poco preocupado, porque es una bola de cristal que solo reacciona a los miembros de la familia de Lucifer,
y la pequeña también está en silencio. Pero en ese momento se extiende una mano a su lado, es la duquesa, que le pregunta que qué tal si salen un rato, pasando nosotros a otro lado, donde la pequeña y la duquesa van tomadas de la mano. Y tras una puerta volvemos con el duque Lucifer, este está con Carlitos, que pregunta que qué sucede, que si tiene algo que decir, mientras ríe, pero este pregunta que qué sucede, que qué pasa si se ve muy asustado, ya que el duque dice que hablarán en ese mismo instante, asustando estas palabras muchísimo a Carlitos, porque de ahora en adelante no debería decir ninguna mentira. Pero bueno, inmediatamente volvemos con la duquesa y la pequeña. Estas siguen caminando de la mano, y Nea le pregunta a la pequeña, que qué edad tendrá ese año, porque gracias debería cumplir 10 ese año, pero parece mucho menor de 10 años, esto comparando la altura promedio. Teniendo la pequeña un recuerdo, ya que la persona que la crió o su madrastra, gritaba que ya han pasado 10 años y está harta de eso. Esto era una discusión de sus padres, mientras ella escuchaba. Pero en ese momento llaman a su cariño, cosa que saca a la pequeña de ese pensamiento oscuro. Nea se desconcerta por algo, y la protagonista piensa que los escuchó pelear nuevamente ese año, así que tiene 10 años. Esta misma hace saber que tienes 10 años, y Nea exclama a Dios por esto. Y esta dice, que aunque es algo extraño, él es gran duque, era alto. Pero la pequeña piensa que no quiere irse de aquí, y Nea sigue diciendo que lo mismo ocurre con la fallecida duquesa. Ante esto, la pequeña se pregunta que cómo que él es duque y la es duquesa fallecida, o que tiene que ver su altura con ella, pero Nea se queda en silencio, y ésta extiende su mano acariciando la cabeza de la pequeña. Esta dice que el ex duque es su padre y hermano mayor del actual duque, cosa que preocupa a la pequeña, que se pregunta que cómo que el ex duque era su padre, poniendo un pero, porque en su sueño en ese momento, la duquesa decía que era su madre. Y esta se pregunta que qué quiso decirle ese sueño, pero en ese instante Nea interrumpe sus pensamientos, preguntándole si no tiene hambre, cosa que deja en silencio a la pequeña, muy en silencio, desconcertando a Nea este silencio. Preguntando esta si le podría decir cuál es su actual nombre, la pequeña se pregunta que cómo que su nombre, recordando que solo le gritaban y le decían que era muy sucia. Y también cuando Carlitos la llamó muda. Pero Annie dice que si no quiere decirlo está bien que no lo haga, pero la pequeña se ve muy deprimida por esto, y empieza a girar su cabeza hacia ambos lados, y piensa que no es eso, pero Nea dice que entonces. Le pregunta si ha estado sin nombre hasta ahora, creando esto un silencio en el aire, y desconcertándose y preocupándose muchísimo Nea. Y sí, la pequeña sigue en silencio, pero Nea se agacha poniéndose hasta su estatura, preguntándole que por qué no hace oír su voz, pero bueno. Pasamos a otro lado y alguien dice que entonces tuvo suerte en encontrarla, y por eso se la llevó al duque Lucifer. Ante esto el duque pone la mano en su cabeza, mientras vemos a Carlitos dando una información desinformada, interrumpiéndole el duque, gritándole que sea directo y vaya directo al grano. Carlitos le pregunta que qué dice, porque aún no ha dicho ni la mitad, pero vemos que alguien entra rápido, es Nea, que dice que la niña no habla, y pregunta si es porque es tímida. Carlitos se queda en silencio, y este dice que sí, bueno, pero piensa que, maldición, porque ni siquiera la ha terminado de contar sobre su situación familiar. Pero Nea se pone seria, y pide que por favor le diga la verdad, quiere que le diga qué pasó con la niña. Carlitos dice que bueno, y piensa que vaya, porque mirar esa expresión da miedo. Este se ve algo agotado, y dice que no lo mencionó, pero de alguna forma dejó de hablar y probablemente pasó algo en la casa de la niña, y tal vez sea por el abuso. También pasamos con la protagonista, la misma que está sentada. Esta se queda viendo hacia un lugar, mientras une sus manos con sus piernas, preguntándose que de qué estarán hablando con el tío Carlitos, o que qué pasará con ella. Esta se ve preocupada, pero en ese momento entra esta persona bastante elegante, que le dice a la señorita Gracia, que tiene mucho tiempo sin verla. Este se ríe, y pide perdón por sorprenderla, ya que es obvio que la señorita se sorprendió. Este sirve una taza igual de hermosa a la que tomaba el duque. La protagonista se sorprende por todo esto, y mientras este señor sigue haciendo su trabajo, dice que su nombre es Guilarden, ex mayordomo de la familia Lucifer. La pequeña se queda viendo, y Guilarden se queda en silencio algo raro.
y este dice que ahí es diferente a la señorita Gracia, y nadie puede tocarle si no lo quiere, diciéndole que de hecho, porque la reconoció tan pronto como la vio, y todavía recuerda vívidamente cuando la señorita Gracia era una recién nacida, quedándose un instante en silencio, porque la señorita es demasiado joven aún así, que duda que entienda lo que le contará. Pero hace una semana, una mujer enmascarada llegó a la mansión Lucifer, y fue un día lluvioso, y esta vestía de color blanco. Los soldados preguntaron que quién es, pero estos se miraron unos a los otros desconcertados, y uno preguntó si es un bolsillo, pero esta persona seguía con su mano extendida. Y Gillarden dice que el comportamiento de la persona era sospechosa, pero no sintieron ninguna amenaza. No, más bien esa energía. Y este soldado tomó lo que entregaba esta persona, o mejor dicho esta mujer, parando en sí la lluvia, porque eso es, y lo que había en el bolsillo ese era una carta que decía que Gracias aparecería con un hombre en una semana, y Gillarden sigue contando su historia. Porque también había un collar, el cual era del anterior jefe de la familia. Este pasa a recordar ese momento de sorpresidad, y más allá que este momento. Recordó cuando ese cuerpo yacía en el suelo fallecido, diciendo que esa noche cuando el duque y su hija recién nacida salieron juntos, el duque falleció y la señorita Gracia desapareció, y está seguro de que todavía le resulta difícil hablar sobre la historia del exduque, y está bien. Este dice que dejará de hablar, porque ahora que lo piensa debe estar muy hambrienta. Gillarden dice que bien, y eso es todo, porque prepararon algunos refrigerios ligeros. Pasando más adelante, donde vemos el rostro sorpresivo de la pequeña, ya que al frente suyo una cantidad enorme de postres hermosos, también esta mujer que saluda y dice que es Rosa, la jefa de las sirvientas. Y como no sabía que le gustaría a Gracia, llevó un poco de todo. Y sus pasteleros son los mejores del mundo, así que no debe preocuparse por el sabor. La pequeña está que se le hace babita la boca, y Gillarden pide que no les preste atención y coma despacio. Y la pequeña piensa que entonces, sorprendiendo a Rosa y Gillarden, ya que ésta empieza a comer sin nada de decoro, pero con bastante felicidad. Ante esta situación, Gillarden dice que si come así va a sufrir una indigestión, y le pregunta si tal vez no había comido. La pequeña se sorprende, y con sus dedos hace un 2. Gillarden se preocupa y dice que no, y le pregunta si quiere decir que se ha saltado 2 comidas. La pequeña se queda en silencio algo preocupada, y Gillarden pide un momento, pidiendo que no sean 2 comidas, preguntándole que si ha pasado hambre durante 2 días, limpiando la pequeña su boca, confirmando con sus acciones que sí. Viendo nosotros la preocupación de Rosa y Gillarden, en ese momento Rosa dice que ella llevará un poco de té, marchándose esta un poco mal, apretando Gillarden su puño, haciéndole saber al exduque que lo siente. La pequeña se queda viendo, pero en ese momento alguien grita que necesita ver quién está dentro. Gillarden llama al joven Darsen y a la señorita Diana, diciendo que es de mala educación abrir la puerta de un huésped sin permiso. Pero alguien grita que definitivamente vio a una niña de cabello negro entrar a la mansión, pero Gillarden llama a la señorita Diana, y esta pregunta que quién es esa niña, que por qué no se lo dicen, y sí, podemos ver a esta pequeña muy parecida a la protagonista, señalándola con su dedo. Y sí, se crea un momento sumamente incómodo, y Diana pide que mire, porque tiene el cabello negro y los ojos morados, mencionando que son los gemelos Darsen y Diana, del ducado de Lucifer. Y la protagonista piensa que esos niños deben ser los que vio en sus sueños, haciendo una comparación, ya que son iguales pero se ven diferentes. Recordando la pequeña, cuando le pidieron que por favor espere un momento, porque su hermano y su hermana le amarán más que nadie, y llegará el momento en el que le amen. Pero alguien le grita que ha tenido una cara seria toda la semana, y le pregunta que por qué no puede decirles. Podemos ver cómo estos comentarios pasan por el lado de la protagonista. Y alguien dice que si tiene el cabello negro y ojos morados, es Diana, porque es un Lucifer. Y esta pregunta si no es así, Gillarden llama a la señorita Diana, la misma que se queda en silencio. Pero esta pregunta si es la hija de una concubina, y lo hace de una manera muy molesta. Esta grita que su padre le engañó, y pregunta si no es así, porque ellos también lo saben. Ante esto la pequeña se ve muy preocupada, y se pregunta que cómo que la hija de una concubina,
que si están diciendo que la duquesa es una concubina. Pero en ese momento, Guilarden llama a la señorita Diana de mala forma. Esto la sorprende y hace que sus lágrimas se salgan. Darcy se sorprende también y se ve preocupado. Y la protagonista simplemente está a la expectativa. Pero Guilarden dice que hablar descuidadamente de los demás sin saber de ello es un mal comportamiento. Quedándose los niños en silencio, tratando de poner un pero, empezando Diana a llorar, porque los caballeros también se están reuniendo afuera, y su mamá y su papá también se enojaron mucho, y por eso su mamá y su papá se pelearon. Eso pensó. En ese instante se crea un silencio. Mientras Guilarden dice que nunca había habido un día que se haya sentido tan decepcionado con la señorita Diana, como ese, viendo nosotros a la protagonista nuevamente desde la expectativa, estando Guilarden muy serio ante todo esto. Preguntando Diana que cómo pudo Guilarden hacerle esto mientras llora. Pero Guilarden llama a la señorita Diana, y esto mientras vemos a Darcy, el mismo que se queda en silencio. Pero Diana pregunta si es por ella, o que si es por eso que Guilarden se enojó con ella. Esta se ve más seria que antes, y llorando grita que de ahora en adelante ella será su enemiga. Esto sorprende a la protagonista, ya que Darcy también le señala, y dice que así es y le pide que salga de Lucifer ahora mismo, dando estos la espalda y marchándose mientras la protagonista aún sigue en su silla. Inmediatamente cambiamos de escena, y mientras vemos a una vela, también se hace saber que alguien llama al duque, pero al parecer este está muy concentrado. Nuevamente vuelven a llamar al duque, mientras este sigue escribiendo. Y sí, frente a Lucifer una persona que lo ha llamado varias veces. Pero el duque pregunta a Guilarden que qué pasa con esa niña, ante lo que Guilarden piensa que niña, y al parecer está siendo cuidadoso. Pero es momento de que el duque la llame por su nombre, porque Lady Gracia se ha convertido oficialmente en la princesa de Lucifer. Y este dice que la llevaron a la habitación de invitados de la mansión, y ahora está durmiendo. Y aunque atendió el estado nutricional y las necesidades básicas, por lo demás cree que tendrá que llamar a un profesional. El duque pregunta si algo más, a lo que Guilarden responde que hay problemas mentales. El duque se queda en silencio, pero le pregunta al mayordomo que qué piensa, y este le pregunta al duque si está preguntando si Gracia está segura, pero el duque dice que incluso su disposición básica y estado actual se parece mucho al anterior patriarca, y está seguro de que es Gracia, y aunque es muy pequeña todavía está creciendo, así que estará bien. Ante esto el duque quita sus lentes y suspira, pero cierto documento desconcerta al mayordomo, y el duque dice que bueno, el mayordomo llama al duque, porque ese informe, y el duque dice que buscó en los barrios marginales para encontrar a sus familiares y allegados, y todos fueron capturados y encarcelados en el calabozo. Pero el mayordomo se queda en silencio, porque si el contenido de ese informe es cierto, y la señorita Gracia ha pasado por todo eso, cree que la señorita Gracia está en buenas condiciones. El duque se queda en silencio, y pregunta que por qué lo cree, y Guilarden dice que el rechazo de los demás y las reacciones ante situaciones desconocidas no son tan malas. Y el duque pregunta si es bueno no asustarse por cosas pequeñas. El mayordomo dice que sí, y esa información de abuso significa que no debería poder hacer contacto visual con la gente ni siquiera, porque es normal no poder hacer nada, pasando a un recuerdo, donde alguien gritaba que no ha hecho. Esos son los anteriores tutores de la protagonista, que dicen que trabajaron duro para cuidarla incluso en un ambiente pobre. Y frente a ellos, el duque Lucifer muy serio, el mismo que mostró ese collar, preguntando que si va a seguir negándose, o que si no va a decir la verdad. Esto aterró al tutor de la protagonista, y el duque dice que cuando le mostró el collar de su hermano dijo que no sabía nada. Pero Guilarden dice saber qué tipo de collar es, y el duque dice que tiene 2 hijos, y cuando lo interrogaron por separado rápidamente dijeron que su padre lo tenía hasta hace poco. Y ahora toda la evidencia es clara, y la identidad de la señorita Gracia es segura. Pero el duque pregunta que entonces cuál es la identidad de la mujer que entregó el collar, porque aún así, se pregunta si no deberían ir al templo. El duque dice que irá a ver qué es lo que quiere hacer. Y Guilarden dice que por el momento le gustaría que alguien le ayudara con sus tareas de limpieza, porque no lo dejará, pero le gustaría ayudar a la señorita Gracia. A lo que el duque responde que entonces, y si la niña necesita algo más debe decírselo, despidiéndose porque también se va. Pero mientras se marcha,
Guilarden le pregunta al duque si se encuentra bien, y este dice que han pasado casi 10 años desde que está buscando al criminal que mató a su hermano, y su sobrina, que pensó que estaba muerta, ha sido sometida a crueles abusos. Este dice que no puede estar bien, y pide que cuide bien a la niña, quedándose el mayordomo solo en la sala, pensando en el duque. Pasando nosotros a otro lado donde vemos estas hermosas manos, las cuales son de la pequeña protagonista, la misma que acaba de despertarse. Esta se sienta en su cama y piensa que ayer, recordando cuando Diana le dijo que de ahora en adelante serán enemigas. La pequeña se deprime y piensa que por alguna razón le odiaron, pero vuelve a tener ese recuerdo cuando su hermana un poco más grande le pedía que espere un poco más, porque su hermano y su hermana le buscan más que nadie, y el momento del amor llegará. La pequeña piensa que está bien, y tiene confianza en poder esperar, porque siempre ha sido así, recordando su miserable y antigua vida, diciendo esta con sus propias palabras hermana y hermano. Pero en ese momento alguien le da los buenos días a la señorita Gracia, asustándola bastante. Es Guilarden, que dice vaya, y supone que le gustan las mantas. Este mismo pide que vayan ahí, entrando Rosa y unas cuantas sirvientas más a la habitación. La pequeña se queda viendo esto algo sorprendida, y Rosa dice que primero aprenderá a lavarse, señorita Gracia, y tiene que hacerlo ella misma, cosa que sorprende a la protagonista. Pero Rosa le pregunta si le gustaría meter las manos en él, y una vez la pequeña hace esto, piensa que vaya porque es cálido. Pero Rosa le dice que así es, está haciendo un buen trabajo. Mientras la pequeña sigue pensando que el agua del arroyo siempre estaba fría, pero Rosa pide que entonces use ese jabón. La pequeña se pregunta que como que jabón, y Rosa le pide que solo haga espumas. Pero la pequeña se pregunta si era el jabón tan bonito y fragante, porque el jabón que ella conocía era negro y olía agrio, volviendo a recordar su antigua vida, porque por mucho que lavó su ropa todavía olía mal. En ese momento Rosa llama a la señorita y le dice que ya puede detenerse, mientras la pequeña piensa que es algo muy agradable, y Rosa, sonriendo, dice que está contenta de que la rosa que preparó le haya gustado, pero es demasiado pronto para alegrarse, porque lo que aprenderá sobre las leyes de Lucifer, y aún queda mucho. Y esto mientras ella se ríe, quedando nosotros viendo la mansión desde el exterior. Después de esto pasamos a otro lado, y entre unos libros y lápiz, alguien le dice a la señorita Gracia que eso es un regalo, y si tiene algo que decir puede dibujarlo en un papel y hacérselo saber. La protagonista se ve muy sorprendida, y Guilarden le pregunta si disfrutó la clase con Rosa, recordando cuando ésta le dijo que no se deja el jabón en la mesa, y que debe tener el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha, ya que ésta lo estaba haciendo al revés. También le dijo que nunca debe recoger nada que se haya caído al suelo. Y Guilarden le vuelve a preguntar si se divirtió, y al parecer creo que sí, pero este dice que después de un tiempo la duquesa Nea llevará a Gracia al templo. La pequeña se sorprende, preguntándose que como que al templo, porque en cuanto al templo ella también había oído hablar de él. Bueno, era una conversación de su pasado, ya que ésta nunca ha visto el templo en persona, pero es un hermoso edificio donde parece que un ángel podría bajar en cualquier momento. Y ésta piensa que no puede creer que vaya allí, recordando que el nombre de la duquesa era Nea, y ahora lo sabe. Pero Guilarden piensa en la señorita Gracia, ya que éste empieza a dibujar. Pero Guilarden hace saber que ella escuchará todo después de su visita, así que le pide que tenga paciencia. La pequeña hace un dibujo, y claramente es Nea. Pasando nosotros a otro lado, donde alguien dice que hay problemas de desnutrición y retraso del crecimiento, pero aparte de eso no hay problemas de salud. Aquí vemos a Nea, mientras alguien pone un pero, porque no son solo los problemas físicos los que le preocupan, porque no hay ningún problema con la seguridad de la señorita Gracia, porque para Gracia esa es una situación en la que se enciende una luz de advertencia. Nea le pregunta que qué significa eso, y este hombre dice que, por ejemplo, porque si ocurre una situación similar al ser abusado, significa que no sabe cómo reaccionará la señorita Gracia. Nea se queda en silencio, pero este hombre dice que bien, y las personas que no tienen nada que perder reaccionan de manera diferente a las que tienen mucho que perder. Y este dice que se prohíbe cualquier palabra que pueda causar ansiedad, porque Gracia no debe pensar que puede perder esa felicidad. Y este hombre le pide que continúe garantizando la seguridad física y el amor emocional,
porque cuando se empieza a pensar que podría perder esa felicidad surgen la obsesión y el deseo. Ante esto Nea suspira y se ve preocupada, porque no sabe si podrá hacerlo bien pensando en sus hijos, porque en primer lugar criar a los niños como personas íntegras es difícil, especialmente si el niño tiene una cicatriz. Pero aquí vemos a la protagonista. Esta está muy hermosa. Y Nea dice que menos mal que guardó la ropa vieja de Diana por si acaso. Y la protagonista piensa que esa es la primera vez que usa ropa tan hermosa. Y cree que puede parecer incómodo, pero es muy bonito. Nea se queda viéndole muy sonrojada. Y esta dice que el duque está ocupado ese día, así que las dos irán al templo. Pasando más adelante, donde ambas van tomadas de la mano, esto antes de subir al carruaje ducal. Nea le pide a la pequeña que le dé una mano y sujete su falda con la otra, sorprendiéndose mucho la chiquilla ya que esto es para subir al carruaje. Una vez dentro estas se sientan, y Nea le pregunta si quería sentarse a su lado. La pequeña se ve sonrojada, pero Nena se queda viéndole con mucho amor. Esta llama a Gracia, y le dice que mientras van al templo tiene algunas cosas que decirle, porque en primer lugar será mejor decirle por qué van al templo, y en el templo se puede confirmar el linaje directo de la familia imperial y del ducado de Lucifer. Y la razón es que el poder de Dios fluye a través de la familia real del imperio Davemont, y los parientes consanguíneos del duque de Lucifer. Y hace mucho tiempo, hubo una época en la que Davemont, en donde viven, no era un país o un imperio, era un reino. Mencionando a Nazón Davemont, el rey de Davemont en ese momento, y mencionando también a Mia Lucifer, la archimaga que cambió todo el sistema de magia, porque se casaron y tuvieron 2 hijos, y el primero heredó al príncipe y se convirtió en el rey Davemont, y el segundo se convirtió en el jefe de la familia Lucifer. Y después el rey Davemont y la reina Amial obtuvieron poderes, además de la magia con la bendición de Dios. Y por eso, el poder de Dios actualmente fluye a través de la familia imperial y la familia Lucifer. Pero de hecho, se pregunta si habrá una persona en unas pocas generaciones que pueda usar ese poder. Esta suspira, diciendo que va a comprobar si el mismo poder divino fluye a través de ella, también. Porque aparte de eso, la razón por la cual la familia Lucifer no puede ganar poder ni meterse en asuntos políticos es porque el poder de Dios tal vez es un poder en el cual la familia imperial tiene control absoluto sobre ello, e incluso aquellos de la misma sangre no pueden ascender al trono. Esta información enredó un poco a la pequeña, y Nea dice que vaya, porque debe haber sido difícil, y una vez confirmado ahora se convertirá en una Lucifer. La pequeña está algo mareada, pero Nea le dice que ya no es una niña de los barrios bajos, porque se convertirá en una princesa de una gran familia noble. Esto desconcerta a la protagonista, la misma que se pregunta si se está convirtiendo en un noble. Esta piensa que no se siente real, porque ni siquiera debería haberse atrevido a mirar a un noble. Pero ni siquiera puede imaginarse convertirse en ese tipo de noble. En ese momento algo asusta a Nea y a la protagonista, y alguien grita que esté en contra de eso. Y sí, podemos ver el gran susto de estas 2 hermosuras aún vívidamente, y frente a ellas, estos 2 pequeños. Darsen dice que él también. Diana empieza a gritar, porque sabía que eso pasaría, lo sabía. Pero Nea les pregunta, que cómo diablos llegaron ahí, y ambos gemelos gritan que eso ya no es importante. Y Diana dice que no puede aceptar que se convierta en una Lucifer. Darsen dice que él tampoco, y Diana grita que siguió adelante porque sabía que eso sucedería. Y su mamá es tan amable, que es obvio que lo aceptaría. La pequeña se ve enredada ante todo este alboroto, pero Nea le pregunta a Diana si sabe que ese año cumple 12. Estos se quedan en silencio. Pero Diana pregunta que qué es eso, que qué es eso o que por qué se está convirtiendo esa niña en su familia, y la pequeña piensa que si ella tiene 12, entonces es 2 años mayor que ella. Y Diana dice que nunca podrá aceptar eso, pero Nea se queda en silencio. Y esta dice que sí, suponiendo que no les explicó adecuadamente la situación a los niños, y es su culpa. Esta suspira y dice que bueno, porque estaba a punto de decírselo a la niña también, así que deben escuchar con atención. Y esa niña es su verdadera familia, y no es la hija de su madre. Darsen dice que sabía que sería así, y Diana dice que no sabía que su papá haría eso. Pero Nea dice que no es así, porque esa niña es del hermano mayor de su padre, el anterior cabeza de la familia, y ella es hija de su tío, y se podría decir que son primos. Diana pregunta que cómo que hermano mayor,
y Nea le pregunta que a quién se parecen, y Darsen pregunta que cómo que primos, y sí, estos gritan que acaba de decir, mientras vemos que el carruaje ha llegado al templo. Después de esto pasamos a otro lado, viendo nosotros a esta persona, que dice que su nombre es Rafle, el asistente del arzobispo. Nea dice que está encantada de conocerle, presentándose esta con su nombre. Rafle da las gracias por su arduo trabajo para llegar tan lejos, poniendo un pero, preguntando si la princesa no está de humor, pero Nea dice que hubo una pequeña situación. Preguntando inmediatamente que dónde está el arzobispo, Rafle pide que vayan por ahí, porque él los está esperando. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde podemos ver una escultura. También vemos a Rafle y a nuestros protagonistas caminando. En ese momento llaman al arzobispo, porque ha llegado la duquesa de Lucifer. Esto mientras Rafle está detrás de una puerta, pidiéndole a una persona a mismo, que por favor los guíe. Podemos ver a Darsen bastante sorprendido, y esta sorpresidad al abrirse la puerta, ya que de allí sale una maravillosa luz, y también vemos a una persona que sonríe, diciéndole a la duquesa que han pasado mucho tiempo sin verse. Esta misma se inclina y saluda al arzobispo, pero pide que por favor se sienta libre, porque han preparado un té para ellos, y sí, este es el arzobispo del templo de Abemont. Inmediatamente la duquesa se sienta, y el arzobispo pregunta si ella es la princesa Gracia. La pequeña se ve algo extraña, y Nea dice que quiere confirmar el poder de Dios, y el arzobispo dice que con solo mirarla puede decir que ella es la princesa de Lucifer. Nea dice que sí, porque se parecía mucho, pero el arzobispo dice que esa es la energía que siente, y la gente de la familia Lucifer ha tenido una energía única desde la antigüedad. Esto sorprende a Nea, ya que el papá dice que hasta donde él sabe, escuchó que el exduque llevó a Gracia al templo hace 10 años. Pero Nea pregunta, si confirmó el arzobispo el poder de Dios en aquel entonces, se queda en silencio, y dice que desafortunadamente él no era el arzobispo en ese momento, así que no pudo confirmarlo, porque su santidad lo habría confirmado hace 10 años, y el papá actual debió ser el arzobispo en ese momento, dice Nea. Pero el arzobispo dice que sí, y ya recibió una llamada y habló con el Papa, y él lamenta no poder ir en persona. Nea dice que lo entiende y está teniendo cuidado, porque el Papa es una persona que debe permanecer en neutral, por lo que no hay nada que puedan hacer al respecto, y pide que primero revisen el poder de Dios. La pequeña sigue viéndose igual, mientras el arzobispo se inclina y le pregunta si podría por favor darle su mano. Nea le dice que solo tomará un momento. La pequeña extiende su mano y el arzobispo la toma. Empieza a orar pidiendo que Dios lo bendiga, y que por favor le diga si la princesa Gracia tiene el poder de Dios. En ese momento algo empieza a iluminarse, es la mano de la protagonista, y ante esto podemos ver la sorpresidad de todos, ya que es un brillo bastante fuerte. El arzobispo está algo preocupado, pero más sorprendido que esto, teniendo la misma expresión la duquesa Nea, exclamando estos a Dios. Después de esto pasamos a otro lado, y Nea dice que dado a que Gracia es usuaria del poder de Dios, el duque Lucifer está preocupado, y pregunta si el poder ya se ha manifestado a ese nivel, y el arzobispo dice que no lo sabrá hasta que lo vea en persona, pero probablemente sea así, y como sabe, los gemelos, la princesa y el príncipe tenían una resonancia espiritual muy débil, y la princesa debe ser una usuaria de poder, ya que envolvida todo su cuerpo. En ese momento vemos a Diana, mientras escuchamos un sonido que la sorprende. Se pregunta que por qué está llorando de nuevo. Es la protagonista, quien está llorando recordando cuando dijo que era su mamá, recordando esa imagen nuevamente, y sigue llorando, pensando suponer que no era su hija biológica después de todo, y estuvo un poco confundida todo ese tiempo, pero cree que ya lo entiende todo, pero dijo que le amaría. Y se pregunta si se volverá a sentir sola, y nos hace saber que está muy asustada, mencionando que una persona que puede usar el poder y es el poder de un dios. Los que aparecen a lo largo de varias generaciones en la familia imperial y la familia Lucifer. Si la familia imperial se entera de la noticia sobre Gracia, definitivamente habrá un control sobre ella. Y aquí vemos a Nea está preocupada. Mientras ya se marchan, pero Diana está en silencio y también se ve algo empática. Le pregunta a su mamá que dónde le duele, pero la duquesa dice que está bien, solo estaba pensando en algo por un momento. Ya que se pregunta si sabía el exduque sobre el poder de Gracia,
porque si es así, se pregunta si podría suceder eso, o si tendrá algo que ver con la desaparición de el exduque. Pero esta llama a Gracia, porque su condición parece muy mala. Le pregunta si está bien, y le pide que mire hacia arriba su cabeza. Pero en ese momento entra algo rompiendo la ventana del carruaje. Alguien lanza un fuerte grito, y en medio de todos ellos una daga. Estos se asustan bastante y empiezan a gritar. Alguien dice que es un ataque y solicitan ayuda del templo inmediatamente, e informar al ducado. Nea se pregunta si es un ataque repentino, y piensa que los paladines llegarán pronto. Pero hasta entonces, en ese momento Diana empieza a llorar, pero Nea piensa que como son caballeros de Lucifer podrán resistir. Esta le llama Gracia y le pide que ella también vaya ahí, pero la pequeña protagonista ya se encuentra muy aterrada. Al parecer está en un trance, recordando toda su miserable vida, recordando cuando le golpeaban con un palo, y estas imágenes crean un profundo dolor. Imágenes que son rotas con el abrazo de la duquesa. Esta le pregunta si está bien, y le pide que le mire. Esta les dice a los niños que respiren lentamente. La pequeña empieza a hacerlo, pero aún sigue viéndose bastante mal. Pero Nea llama a Gracia, y le dice que por muy asustada que esté podrá superarlo, porque los caballeros de Lucifer le protegerán, así que le pide que respire lenta y profundamente. En ese momento le gritan a la señora, es un guardia que se asoma. Grita que tienen que salir del carruaje inmediatamente, y detrás de ella ya viene una bola de fuego. Esta pregunta que qué significa eso, porque es más peligroso afuera, explotando todo en ese instante. En ese momento vemos que el carruaje está en llamas, y un soldado dice que eso no puede estar pasando. También está Nea, que piensa que no, aunque fuera un solo segundo tarde, y ella y los niños. Todos se ven muy asustados, y en ese momento un soldado les grita que corran de inmediato. Esto porque empieza una intensa batalla entre soldados y bandidos. Nea se ve muy asustada y esta grita que de ahora en adelante tomarán la mano de Gracia y correrán. Esta pregunta sí de acuerdo, pero Diana pone un pero, porque también pueden usar magia y quieren ayudar. Nea está llorando, y Darsen grita que su mamá no puede usar magia, así que tienen que protegerla. Mientras la protagonista se ve preocupada, pero en ese momento llaman a Gracia. Es Nea, que dice que ojalá tuvieran más tiempo. Mientras llora y acaricia su cabello. Pero alguien grita que protejan a la señora y a los niños. Ese es de guardia. Y en ese mismo instante, a los ojos de la protagonista se vuelve a ver otra bola de fuego. Esta cae, causando gran alboroto, dispersando la batalla y derrotando tanto a enemigos como aliados, siendo el causante de esta desgracia una persona con una capucha. Inmediatamente vemos a Nea. Esta sigue lanzada en el suelo todo ensangrentada. Inmediatamente se desconcerta y se asusta. Esta pregunta que dónde está Gracia, y empieza a llamar a Gracia, preguntándole que dónde estás. Ella se ve algo preocupada, pero en ese momento algo le desconcerta muchísimo y le aterra, ya que Gracia está lanzada en el suelo, y caminando hacia ella viene el mago de antes. La duquesa piensa que esa persona es un mago, y sí, con su dedo hace algo extraño, pero la duquesa piensa que necesitan huir rápido, si no, esta le grita a Gracia, y la pequeña logra despertarse, y Nea le pide que huya rápido, debe darse prisa. Esta le pide que por favor corra, pero su vista se nubla, mientras ella sigue pidiéndole que se apure y corra. Esta piensa que por culpa de la sangre su visión, pero sigue pidiéndole que por favor corra lo más rápido posible. Y la protagonista piensa que sí, tienen que huir. Pero el mago se queda en silencio viendo algo, y en ese instante Diana le pide que vaya, porque pueden proteger a su mamá. Darsen dice que sí, porque con magia hay que usar magia en contra. El mago de antes se sorprende, y le pregunta si es una usuaria de magia. Esto se lo pregunta a la protagonista, la misma que está muy aterrada. Pero Nea le grita a Gracia, y esta se pregunta si sabía que Gracias es una usuaria avanzada. Este tipo se queda en silencio, y piensa suponer que tendrá que tratar con la duquesa. Levanta sus manos creando, o reuniendo un maná de color verde. En ese momento la duquesa les grita a sus hijos que no, pero estos gritan que tienen que evitarlo ahora, y avanzar. Ambos están llorando, diciendo que no pueden dejar a su mamá atrás porque ellos también pueden hacerlo. Estos empiezan a invocar magia, pero es una magia muy pobre. Y la duquesa, al ver esto piensa que es un escudo mágico, pero dice que no pueden hacerlo. Y encima del mago de antes,
Ya podemos ver lo que parece una flecha muy poderosa. Flecha que está cargando. Este dice que es lamentable porque no hay necesidad de tenerlos vivos a los tres. En ese momento Diana piensa que no, y pide que un poco más, mientras ella se esfuerza y vemos a la protagonista bastante preocupada. En ese momento se escucha una voz que le pide que por favor corra. Esto sorprende a Gracia, y es Nea, quien aún llorando le dice que está bien a su cariño, y le pide que huya. Pero en ese momento se crea un brillo que desconcerta tanto al mago poderoso como a los niños, porque esa luz, saliendo de allí una chica con los mismos rasgos que nuestra protagonista, pero siendo esta más mayor que ella, parándose enfrente del enemigo, llamando esta a su mamá sorprendiendo a la duquesa, que se pregunta que qué sucede, que si dijo mamá, esta persona da un paso, y dice que bien, porque ese día será hoy y no mañana. Por otro lado está la pequeña protagonista. En ese momento llaman a Gracia, porque ha estado anotando lo que planeaba decirle mañana. Esta es Diana, pero un poco más mayor. La pequeña se sorprende, y se pregunta que qué sucede, que como que Diana, que como que ese día será hoy y no mañana. Esta se pregunta que qué debe hacer, que de que se ve preocupada, y dice que entonces a Gracia, porque su poder es llevarle de regreso dentro de 10 años. Porque dos personas no pueden existir al mismo tiempo. Y esta dice que la joven Gracia llega al futuro, pero se confunde y pide que solo le den unos minutos, porque nunca debería hablar de lo que se ve en el futuro. Y cuando el pasado cambia, el futuro se distorsiona y el cuerpo tiene que soportar las consecuencias. Pero la protagonista se pregunta si entonces ahora está 10 años en el futuro, y su hermana dice que incluso si le dice que nunca cambiará el futuro. Pero esta suspira, ¿por qué no? Simplemente no debe decir nada, y de todos modos no podrá notar la diferencia. En ese momento alguien llama a su cariño, es la duquesa, pero Guilarden le pide que tenga cuidado a la señora, y este mismo llorando llama a la señorita Gracia, mientras Nea abraza a la pequeña, diciéndole que había tantas cosas que quería decirle cuando le conoció cuando tenía 10 años, y le dice a Gracia que lamenta que su mamá no supiera cómo se sentía, y realmente quería al menos disculparse con ella, porque mamá no conocía bien a Gracia en ese momento, y ella también necesitaba prepararse para convertirse en una buena mamá. Ante esto Diana está llorando, pero Nea le dice que su nombre es Gracia, palabras que sorprenden y hacen llorar a nuestra protagonista, y frente a ella la duquesa con la misma expresión, porque ella es la hija menor, que su mamá ama más en el mundo. Y sí, mis queridísimos amigos, hasta aquí esta historia. Bueno, la primera parte. Pero antes de terminar, quiero enviar un lindo saludo a Diana Evelyn Añez, ya que esta hermosa mi niña a través de un comentario en la página de comunidad, nos hizo saber que hoy sería su cumpleaños. Así que antes de todo quiero felicitarle y desearle un feliz cumpleaños en este día. También espero que lo hagan en los comentarios ustedes. Y nada, que apoyen el video como siempre, para así poder traer otra parte de esta maravillosa historia. Hasta la próxima, y recordando que se les quiere mucho, bye.